Bienvenidos a todos a este video, donde conocerás acerca de los elementos del lenguaje televisivo dentro de la prensa. Comencemos. En la prensa se utiliza un término llamado lenguaje televisivo, que básicamente lo que hace es adentrar al televidente en el mundo del lenguaje televisivo. Para esto existen tres elementos audiovisuales: los planos, los ángulos y los movimientos de cámara. ¿Pero sabes cuáles de esos elementos son los que más se usan en la prensa? En este video los vas a conocer, así que quédate. Iniciemos hablando de los planos. El plano es la perspectiva física, visual, de los objetos, las personas o los elementos que están dentro del encuadre de la imagen y que se captan tal y como los ve el ojo de la persona que los está capturando. El plano medio. Este plano es muy común verlo siempre en programas de noticieros. Es así que el valor narrativo figura en la presentación de una toma de la cintura para arriba, donde aporta el significado que el personaje principal se desenvuelve mucho mejor y caracteriza sus emociones. Un ejemplo del lenguaje televisivo dentro de este plano es que durante la programación se puede apreciar que el conductor es el personaje principal y se desenvuelve de una manera libre, donde el ambiente no es muy reflejado. Además, se puede mostrar la expresión del personaje al informar la noticia. Plano medio corto. Este plano representa al personaje desde la cabeza hasta el pecho. Tiene un significado parecido que el plano medio, pero en este caso el personaje tiene más protagonismo al momento de indagar un acontecimiento. Dentro del lenguaje televisivo de este plano, se puede detallar que la persona quien es entrevistada se da el enfoque de la cámara desde la cabeza hasta el pecho, cuya toma caracteriza que el personaje tiene más protagonismo al momento de realizar una acción. El plano americano. En este plano se muestra el personaje desde la cabeza hasta las rodillas. Era muy común en las películas antiguas vaqueras. El interés de este plano busca mostrar también el entorno, cara y manos del protagonista. Dentro del lenguaje televisivo, este plano se hace presente que el personaje principal es el periodista, donde informa sobre el clima y presenta además los titulares. Igualmente podemos observar que en este plano enfoca desde la cabeza hasta las rodillas, lo cual significa que el personaje muestra un valor expresivo al momento de presentar los diferentes segmentos sin dejar de lado las locaciones. Primer plano. Este plano presenta la cara y los hombros del personaje. Su característica principal es que es ideal para destacar emociones y sentimientos de los personajes. Dentro del lenguaje televisivo, en el reportaje presentado se puede mostrar algunas tomas en primer plano, en donde los personajes filtrados expresan un acontecimiento. Además, la toma de este plano solo contiene una corta duración, pues es un plano cargado y se debe dejar respirar al espectador. Gran plano general. Este es un plano donde usualmente se presenta un escenario muy amplio, donde puede haber muchos personajes o no haber. Este plano trata de adquirir un valor expresivo al mostrar la distancia de la cámara con los distintos protagonistas. Dentro del lenguaje televisivo, durante la toma, se puede apreciar a diferentes personajes que esperaron al juramento del actual presidente de la República, Pedro Castillo. Otro elemento utilizado en la prensa televisiva son los ángulos. Dentro de estos tipos de ángulos, los más usados son el ángulo normal y el ángulo contrapicado. Ángulo normal. Este ángulo se caracteriza porque la cámara se encuentra situada directamente frente a los ojos del personaje. Dentro del lenguaje televisivo, este ángulo no proporciona ningún valor expresivo dentro del personaje. Solo se aporta como un elemento sintáctico, ya que es el más común y más usado, dado que muestra una situación normal a los ojos. Se usa más en casos informativos. Ángulo picado y ángulo contrapicado. El ángulo picado se obtiene cuando la cámara capta la imagen desde un ángulo de arriba hacia abajo, mientras que el contrapicado, la cámara muestra una imagen desde abajo hacia arriba.
Dentro del lenguaje audiovisual, ambos ángulos tienen una mayor representación audiovisual en documentales. También pueden servir para presentar diferentes tomas en personajes. En el caso del ángulo picado, se usa para denotar debilidad sobre el personaje o objeto. Por el contrario, el ángulo contrapicado tiene como objetivo potenciar el aspecto del lugar o del personaje. Por otro lado, tenemos también los movimientos de cámara, que son muy usados porque dan una sensación de dinamismo a la noticia. En estos podemos encontrar dos categorías que son los movimientos de cámara físicos y los movimientos de cámara ópticos. ¿Y cuál es su diferencia? Los movimientos de cámara físicos son en donde la cámara se mueve sobre su propio eje, hacia adelante o hacia atrás, haciendo, por ejemplo, movimientos panorámicos o en traveling. Por otro lado están los movimientos ópticos, en donde no se mueve la cámara, sino lo que se mueve es el lente de la cámara, y en estos podemos encontrar el zoom in y el zoom back. Zoom back es el zoom de alejamiento, que amplía el ángulo de visión, abre el ángulo del lente y disminuye el tamaño de la imagen. Amplía también la profundidad de campo, no desenfoca el fondo y aleja a su vez el mismo del primer término. Dentro del lenguaje audiovisual, en la prensa televisiva se utiliza este tipo de movimientos para enfocar el estudio, sobre todo al iniciar el programa. Zoom in. Lo contrario del zoom back sería el zoom in o el zoom de acercamiento, que cierra el ángulo del lente, reduce el ángulo de visión y aumenta el tamaño de la imagen. Asimismo, disminuye la profundidad de campo y desenfoca el fondo acercándolo al primer término o al personaje. Dentro del lenguaje audiovisual, se utiliza al momento de la presentación de una noticia o cuando se vuelve después de la presentación de una nota o reportaje.